trae aquí y que tenemos el mapa gratuito en la página web, como sabéis. Gracias aquí Cameirao por ese Prime de 23 meses. Los libros, si queréis hablamos luego de los libros, ¿vale? Pero por hablar primero de Ucrania, en lo que vamos poniendo el mapa, vale, ya tenemos el mapa, que me va con un poquito de retardo. Veis, como siempre, actualizaciones en color verde por parte de Ucrania, en color amarillo por parte de Rusia. Nosotros, pues, vamos actualizando diariamente todos los movimientos. Esta semana pasada os lo fui adelantando previo a la actualización porque pues todavía no estaba plasmado, pero hoy sí que tenemos todo actualizado con lo que se sabe ahora mismo. Insisto, que es que siempre nos escriben después diciéndonos que falta alguna cosa, pero si lo veis en diferido, haced el favor de entrar en la web porque está actualizado al momento. Y si veis este directo 5 o 6 horas después, puede que ya tengamos una nueva actualización. Está muy bien que me escuchéis para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las dinámicas que se están dando, pero un metro más, un metro menos más allá, ¿no? O si se ha llegado a consolidar una posición de un lado o de otro, es mejor que lo vayáis mirando en nuestra página web de manera simultánea. Que siempre nos llega algún comentario de, bueno, falta actualizar esta calle o este pueblo. Digo, bueno, sí, pero lo importante es la explicación en general, la tendencia y esas otras cosas las podéis ver incluso mientras veis el diferido. Gracias aquí a Gaby y a Ángel por esos 2 Prime que nos han dejado en el chat. Vale, veo que ya tenemos el mapa enfocado sobre bueno, el titular de hoy, pero me viene bien para varias cosas, porque sabéis que siempre comento cómo se encuentran varios de los frentes. Uno de ellos es el de Zaporilla y Dnipropetrovsk, pero bueno, como ahora todavía no vamos a ir con eso. Pero veis en pantalla una de las zonas que circundan el frente de Pokrovsk, que es la frontera de Dnipropetrovsk. Los rusos ya llegaron a esa frontera por la zona occidental de la ciudad, de la aglomeración, y siguiendo la línea fronteriza hacia el sur, veis que hay una pequeña penetración en territorio de Dnipropetrovsk que también está en color amarillo. No es de gran tamaño, pero sí que es una de las novedades que traemos hoy. Son una serie de pueblos en dirección a Novopavlivka. ¿Veis Novopavlivka, que parece un poquito más alejada de la frontera de Donetsk, pero que se encuentra en el punto de mira de los rusos, no porque tengan intención de establecer una zona de amortiguación en todo Dnipropetrovsk necesariamente, aunque sí podría ser algo interesante, sino porque esa localidad queda al sur, o en este caso al sureste, del río Solena. ¿Por qué es relevante? Porque ese río ya lo controlan en la zona sur en dirección a Pokrovsk. El río Solena pasa, a ver, un momentito que pueda quitar el zoom, pasa justo por el sur de Pokrovsk. Y como veis, evidentemente los rusos están en el sur de Pokrovsk. De modo que la única forma de que los límites administrativos que no corresponden con los límites geográficos pues puedan servir como barrera defensiva es modificar, ¿no? En este caso, la presencia en torno a Novopavlivka. ¿Cómo llegar hasta allí? Pues había una serie de pueblos. ¿Veis Muravka, que es uno de los que se encuentra en la zona oriental? Bueno, pues siguiendo esa línea, hay 2 pueblos al sur que ya han sido tomados por los rusos. El primero fue Dachne y el segundo fue Fililla. Hoy, ¿por qué lo traigo aquí? Porque hemos recibido la confirmación después de unos días en los cuales Ucrania había mantenido algo de presencia en el norte de Dachne o que había sido tierra de nadie, ¿no? Una zona contestada entre las dos, entre los dos países. Pues a día de hoy parece ser que Rusia habría consolidado la posición en los 2 pueblos, incluyendo un avance en Fililla hacia el norte que sobrepasa el río Solena y que ya estaría en las afueras de Novopavlivka. No sé si podemos hablar de asalto consolidado sobre Novopavlivka porque lo que tenemos es presencia, pero no está consolidada. Por lo tanto, el asalto en sí puede ser simplemente alguna
muestra de reconocimiento o intentos, ¿no?, de asalto, pero lo que es en sí la localidad de Novopavlivka todavía no está en tierra de nadie, sino bajo control ucraniano. Es importante de cara a ese cierre, como os decía, geográfico de la frontera de Donetsk, porque con una foto un poco más amplia veríamos que toda esa frontera de Donetsk quedaría ya bajo control ruso, no porque lleguen a las fronteras, sino porque las sobrepasan y crean esa zona de amortiguación que os decía que no necesariamente es lo que andan buscando, pero sí que sirve. Si toman Novopavlivka, los ucranianos ya no van a poder seguir lanzando asaltos que a través del río constantemente están poniendo en tela de juicio las localidades de la frontera, a través del río Vovcha en este caso, como eran Selenji High, Andrivka Kletsove, Novohatske, todos estos pueblos que se encuentran un poquito más al sur, que aquí justo en pantalla podéis ver tanto Selenji High como Andrivka Kletsove, un poquito al sur, que eso se ve justo en la esquina inferior izquierda, pues quedarían más protegidos ante una posible incursión ucraniana. De hecho, ahora mismo interesa casi más por la zona occidental porque el río Vovcha los ucranianos lo atraviesan de vez en cuando para lanzar asaltos o ataques sobre Oleksandrograd y sobre Andrivka Kletsove. Así que por eso es importante esta campaña sobre Novopavlivka. Luego podremos acercarnos un poquito más al frente de Dnipropetrovsk, pero ya que tenemos en pantalla el de Pokrovsk, si lo podemos enfocar un poquito más, Edu, a que cubra toda la zona en color verde, porque es que esa es la noticia que tenemos hoy. Además de la aglomeración urbana, que veis Pokrovsk, Mirnograd, ¿no?, como siempre, que ya cada vez va estando más achicada, veis que hay varias carreteras, que esto es uno de los básicos que siempre explicamos, pero hace falta contextualizar de nuevo, pues se hace y no hay problema, ¿no? Veis que hay varias carreteras que salen o entran de Pokrovsk. Por el oeste, la que llega hasta Udachne y la frontera con Dnipropetrovsk ya fue cortada hace mucho, pero estos últimos días los rusos han seguido sobrepasando esa carretera y llegando a la E50, que es la que veis inmediatamente al norte de la que va a Dnipropetrovsk, que también va hacia allí, pero en otra dirección, ¿no? Dirección noroeste. Bueno, pues los rusos no solo la tenían cortada a nivel operativo o operacional, sino que también han conseguido cortar tanto la E50 por completo y consolidar el terreno en el centro y en el norte, en parte del norte de Pokrovsk. La ciudad está pues a punto de caer, es que hay más territorio controlado por Rusia que por Ucrania, sino que además está cortando las vías de salida. Eso es muy, muy peligroso para los ucranianos. Hay solo 2 vías de salida que podían intentar recuperar con lo que se llama muchas veces, ¿no?, estos ataques más a la desesperada, ataques que buscan romper el cerco para facilitar la salida de los remanentes en la bolsa, que en este caso sería un caldero, y bueno, pues después que el resto del caldero siga colapsando, pero ya sin unas bajas significativas en cuanto a prisioneros, si se pudiera en cuanto a material, pero bueno, considero que está más complicado en cuanto a material. Ahora mismo el caldero de Mirnogrado está colapsando. Lo tenemos marcado así, pero está colapsando. Entonces, mañana mismo o en unos días veréis unas cuantas calles o pueblos más que estarían cayendo. Entonces, no es repetir por repetir que están en situación límite, es que realmente están en situación límite. Los ucranianos han perdido prácticamente todo Pokrovsk, lo cual no significa que los rusos lo tengan ya, pero sí que hay territorio que es esa tierra de nadie de la que hablamos muchas veces, pero los ucranianos desde luego han perdido el control de prácticamente todo Pokrovsk. Si acercamos muchísimo hacia Pokrovsk, vais a ver que apenas quedaban 2 distritos o 3 que no estaban bajo control ruso consolidado, que son un poquito, ahí lo vemos, perfecto. ¿Veis la zona de Ri, que es en la zona sureña? Hay reportes de presencia rusa desde hace días en Ri. Pero además es que hay últimamente, durante las últimas horas, están llegando también reportes en Rivne.
Rivne ya es que no es Pokrovsk, es que estamos hablando de que se cortaría la última carretera que es la que va hacia el norte. Bueno, la que va hacia el norte hay que señalar que ya está cortada, porque hace unos días ya cayó Rodinske en la zona norte, pero quedaba una vía intermedia, que es la que podemos ver si nos echamos un poquito más para atrás, que hace dirección norte y dirección oeste para pues hacer una especie de puente, ¿no?, de esa carretera de 50 en dirección a Hrishine. Esa vía es la única vía que queda abierta de todo el caldero de la aglomeración de Pokrovsk y Mirnogrado. La única. Y si se confirma el colapso que está viviéndose en esta zona de Rivne, esa vía hacia Hrishine estaría ya fuera. Efectivamente, algunos nos preguntabais en el chat, ¿no?, sobre los cambios que se hayan podido dar, son más lentos o más grandes. Y sobre lo de si es conservador o no, es que el mapa pone las zonas consolidadas, porque como os estoy anticipando, los reportes ya hablan de la caída de bastante territorio, ¿no?, de esos distritos orientales de Pokrovsk, de la llegada hasta el centro y los reportes en Rivne, y por lo tanto eso implicaría que ya está colapsando todo el caldero y probablemente en unos días veamos pues movimientos muy significativos. Hay vídeos, ¿no?, de cómo están abandonando los ucranianos esta zona bajo el fuego ruso y cómo hay zonas de Mirnograd que también estaban siendo asaltadas. Eso ya desde hace días, por cierto. Pero como no hay presencia consolidada, tampoco ganamos nada inventándonos donde parece que están. Así que por eso lo marcamos todavía de esta manera. En cualquier caso, los ucranianos tenían una baza, que es, ahora sí, yéndonos a la zona en color verde, un poquito más amplia, el contraataque que estaban lanzando en Pokrovsk. Es el titular no porque vaya a cambiar la dinámica de nada, sino porque es la única baza que les queda en esta zona, en este frente. Es la única opción que ahora mismo están mostrando, por lo pronto, vaya. No sé si va todo bien, se escucha y se ve bien. Me parece que había antes como un pequeño corte. Vale, sí. Vale, pues lo dicho. ¿Por qué estamos hablando de esta zona en color verde si ya hace semanas, incluso meses, que se vio que el saliente norte que los rusos estaban creando, que fue aprovechando una grieta que habían creado los ucranianos, no se había consolidado en dirección a Kramatorsk y de Dobropil y a Kramatorsk, ¿no?, la carretera? Vale, pues la explicación es que los ucranianos han lanzado durante los últimos días y horas nuevos ataques para tratar de asfixiar la zona, ¿no?, entre Sajove y Pokrovsk. Concretamente, bueno, pues después de la toma de Novosajove, de la toma del entorno de Nikanorivka, han avanzado al norte de Rodinske, en el centro de Rodinske, en Sujetske y en Zatishok. Todos estos pueblos están ahora mismo en la zona en color verde, por si podemos moverlo un poquito más al norte, Edu, y ahí podréis ver de qué pueblos estoy hablando. Que concretamente, pues estos dos últimos, Sujetske y Zatishok, no son una amenaza para la operación de Pokrovsk, pero si las posiciones rusas en este pantanal, ¿no?, en el que están metidos desde que se lanzó la operación por el saliente norte, siguiera y consiguieran expulsar a los rusos, no sería ninguna locura que hubiera que, bueno, pues reabrir la carretera de Pokrovsk en Rodinske. Eso supongo que es la estrategia a la que están jugando los ucranianos. Intentar abrir el hueco de Rodinske como sea, o distraer de alguna manera a esas tropas para que se pueda seguir haciendo la evacuación de este caldero, porque, como os digo, ya está habiendo pues pérdidas importantes en esa evacuación. Vamos a ver el saldo que acaba teniendo este frente. De todos modos, el asalto ruso a la ciudad de Sajove también se ha estancado. Ahí veis justo en la zona oriental del parche de color verde, pone Sajove, Toretske y un poco más cerca estaría Sofivka. Bueno, los rusos lanzaron un asalto hace semanas y ahí se ha quedado. No han conseguido desencallar la situación
Pero sí que ha servido para sostener las posiciones a pesar de haber perdido Novosajov. Novosajove, sí, que se llama así. Ahora mismo es tierra de nadie. Yo no diría que los ucranianos tengan consolidada su presencia en ninguno de estos pueblos. Creo que es una cuestión que, como habéis dicho, pues sí que es un poco más conservadora porque estamos a la espera de que se confirmen las noticias. No vamos a lanzar el titular de Ucrania se ha apoderado de tal ciudad o Rusia ha recuperado tal localidad, cuando lo que nos interesaría más es pues ir contrastando todos esos reportes y con el tiempo se van viendo, no hay problema. Bueno, Rodiensk ahora mismo está en disputa de nuevo. Así que la estrategia ucraniana consiste ahora mismo no tanto en encallar la operación de Pokrovsk, como presionar para reabrir un poco el cuello de botella tan estrecho que había, que llegó a ser de 2 kilómetros, entre Rodinsky y el norte de Pokrovsk. Que puedan salir las tropas, sobre todo las que sostienen el frente de Mirnogrado, que quedan un poco más alejadas, y efectivamente, como preguntáis en el chat, abrir ese hueco para la evacuación solo con esa intención. A ver, creo que si pudieran y consiguieran romper, claro que querrían seguir avanzando y podrían de alguna manera aislar, como tantas y tantas cuentas pro-ucranianas se han inventado durante estas semanas, aislar a algunas tropas rusas en este saliente norte. Luego hemos visto que no ha habido tal aislamiento. ¿Que se pudiera romper también la operación para que no caiga Pokrovsk? Hombre, yo creo que a estas alturas ya no. Pero podría ser que en un inicio hubiera tal interés. Después preguntabais en el chat qué podría pasar una vez cayera Pokrovsk, si se repetirían dinámicas vistas en Ugledar y en Velika Novosilka. Y lo más probable es que sí, porque necesariamente caería todo el territorio desde Mirnograd hasta Sujillar, todo lo que es el caldero, y una vez que cae todo eso, el reposicionamiento de Rusia puede hacer que toda la zona en verde, en color verde, que estaba en disputa, sea reforzada por Rusia. Que se pueda avanzar hacia el norte por la carretera de Rodinsky, y no sería en absoluto una locura que se pudieran dar avances en las dos direcciones que ahora mismo están cerradas. Es decir, al norte en dirección Dobropilia y al oeste siguiendo la E50. Al menos en dirección hasta la frontera con Dnipropetrovsk. A mí no me parecería ninguna locura. Todo depende de cómo sean las defensas ucranianas. Es la historia de siempre. Lo explicamos ya cuando Ugledar y Velika Novosilka. Velika Novosilka había costado mucho en algunos asaltos durante las primeras etapas y sin embargo cayó con muy poquita batalla urbana, muy poquita. Ugledar todo lo contrario, ¿no? Ha costado muchísima batalla a pesar de su tamaño tan insignificante, ¿no? Porque la localidad se había convertido en un fortín y en algo estratégico. ¿Por qué lo señalo? Porque ahora mismo Pokrovsk ha tenido una batalla urbana larga, por supuesto prolongada, y no da la sensación de que haya unas enormes defensas más allá. Quizá el saliente norte sea más complicado porque ya llevamos algunas semanas de combates ahí. Pero precisamente la zona noroccidental no lleva ninguna temporada de combates detrás. Por lo tanto, no sería ninguna locura que los rusos pudieran explotar esto. Como hemos visto en Dnipropetrovsk y en Zaporilla, los rusos avanzan donde encuentran una grieta. Y si no pueden por un lado porque los ucranianos la taponan con éxito, presionan en otro lado. Eso dificulta un poco saber por dónde van a ir. Nosotros no podemos adivinar por dónde van a ir, pero sí que podemos ver los indicios que nos han, en base a lo que nos han mostrado otras experiencias en el frente, en esta dirección. Yo creo que sí que es bastante plausible que veamos avances más allá de Krishine e incluso en la zona en color verde, siguiendo la carretera hacia Vilitske en el norte y, por qué no, a las afueras de Dobropilia. Pero como esa zona está más defendida, yo no tengo muy claro que no vaya a ser más hacia el oeste. En cualquier caso, con una foto más grande sería intentar ir cortando poco a poco los accesos hacia Kramatorsk, centrándose en el noroeste de Donetsk en lugar de ir directamente hacia el este de Donetsk, de lo que queda del frente de Donetsk.
que sería la zona norte. Porque así las dos ciudades que en este caso sí están muy fortificadas, Kramatorsk y Slaviansk, se podrían ir asediando poco a poco desde la lejanía. Y esto es una cosa que ya hemos visto en los rusos, intención durante los últimos meses, por aquel intento de asalto a esa carretera que veis en dirección a Kramatorsk. Bueno, si nos vamos un poquito más hacia el frente de Konstantinivka, que al final me alargo hoy más con los frentes porque tenemos tiempo, ¿no? Para ello hoy, que las otras semanas había que tocar otros temas, pero hoy lo podemos hacer con detalle. Y Konstantinivka, de nuevo, la semana pasada hablábamos de cómo se estaba avanzando en las afueras. Hoy no vengo a decir que haya enormes avances, al revés. Vengo a aclarar, porque luego varias personas nos preguntaron o nos señalaron que ya había un asalto en la ciudad. Claro que tenemos reportes de los combates en las afueras, pero veis, ha pasado una semana y seguimos sin tener presencia consolidada de los rusos en Konstantinivka. Así que por mucho que se quiera, porque también lo han dicho en los sitios más prorrusos, por supuesto que hay presencia rusa, pero no tenemos esa imagen, ¿no? de presencia consolidada. Hay combates en las afueras y si se está avanzando en algún sitio es precisamente en el sur, en el este en este caso, ¿no? Al sur de Pretechine. En esa zona hemos visto avances. Hemos visto avances que nosotros, por cierto, ya le habíamos dado a los rusos. Así que quizá ahí habría que ver pues, cómo se van dando idas y venidas, vídeos geolocalizables que a veces pues nos obligan a retroceder la línea unos metros y otras veces adelantarlo unos metros y ni se está apostando por una narrativa ni por otra porque lo estemos publicando un poco más pronto o un poco más tarde. Porque es que son cambios todo el tiempo, un poco más adelante o más atrás, que son ridículos. Así que eso lo quiero aclarar porque varias personas nos han preguntado. Y yo creo que Konstantinivka ahora mismo no es el centro de las dinámicas. Es una batalla importante y además tiene un tamaño significativo. Tiene que llevar a cabo una batalla urbana. Pero bueno, eso complica un poco la situación. Decía aquí en el chat algunos comentarios, ¿no? Que nos planteaban sobre la pinta que tenían en ese caso Dobropilia o Alexandrivka, que efectivamente son zonas a las que sí que me creo más que fueran a concentrar esfuerzos los rusos después de estas primeras batallas. Y también Kramatorsk y Sloviansk, que decíais que si caen, que caerían, decís, sería por un estilo de embolsamiento como el de Mariupol. Esto hay que aclarar. Tiene sentido esa dinámica si los rusos consiguen lo que he dicho antes, ir cortando las vías de acceso, las carreteras, un poco todo, ¿no? A través de la estrategia, pues de ir, por ejemplo, hacia Dobropilia. Pero si ven que eso no funciona y consiguieran romper en Siversk, en Konstantinivka, etcétera, yo no descarto que cambie otra vez el plan, ¿vale? Eso es importante. Bueno, también estabais diciendo que se estaba poniendo en peligro el frente más estable de Ucrania, que ha sido la línea de Orejov-Uliápole, pero vamos a ir luego con ella, porque los acontecimientos de Zaporilla efectivamente son también críticos por otros motivos. Vale, vamos a ir un poco más al norte de Sloviansk, porque tenemos los dos frentes que ya es prácticamente uno, ¿no? El de Limán y el de Siversk, que son las dos localidades que quedan justo pues, más cerca, ¿no? De la aglomeración de Sloviansk-Kramatorsk, dentro de las que están en disputa y con gran riesgo las dos. No porque estemos viendo un asalto a gran escala, pero sí por varias cuestiones que todavía no están consolidadas. Por eso veis que el mapa tenemos aún marcado el norte de Yampil en la zona de Limán, aunque está justo en medio de las dos batallas, ¿no? Entre Limán y Siversk tenéis Yampil, y los rusos a las puertas de Limán. Bueno, los reportes recientes indican que los ucranianos lanzaron otro contraataque, como habíamos visto en Pokrovsk, sobre el Yampil, pero que los rusos habían movido el enfoque más hacia Limán
que hacia Yampil. Es decir, que aunque esa localidad esté en disputa, Yampil, los rusos están avanzando todavía en dirección Limán y además lo están haciendo por todas las zonas que veis en el frente. Lo están haciendo por el saliente que le amenaza por el sur, por el centro, por la zona de Stavki, que también hay avances, y si, a ver si lo vemos en pantalla. Vale, un poquito en la parte más de arriba de la pantalla, cerca de Novoselivka, también hay otro saliente donde los rusos están avanzando en dirección al río Donetsk. Que, bueno, puede ser importante porque si se corta el acceso de los ucranianos a Limán en las dos zonas del río Donetsk, que básicamente serían desde Novoselivka por el norte y desde Yampil y Dronivka por el sur, Limán queda bastante más expuesta y con una única conexión terrestre con el resto de Ucrania, que sería Sloviansk. Eso es importante. Es importante, por lo tanto, que los rusos, sin grandes estridencias como hemos visto en otros frentes, ya están trabajando en un caldero sobre el Limán. Y eso es gracias al enfoque que han hecho a las afueras en torno al río Donetsk. Y también gracias al frente de Siversk, que como os decía, pues está muy vinculado con el de Limán. ¿Qué está pasando en Siversk? Vale, normalmente os comentaba, bueno, pues por el norte se van dando avances, desde el bosque Serebrianka y Dronivka la cosa se acercó mucho al norte de Siversk, eso sigue igual, pero las novedades están llegando desde el sur. Y eso también es importante, porque la semana pasada os decía que se estaba ampliando la zona de control de los rusos justo en el sur de Siversk. Si nos acercamos un poco a Siversk, veréis una serie de pueblos que ya estaban en la zona en color rojo, porque el frente de avance en este sector, como os imagináis, es lentísimo, ¿no? Y ha sido lentísimo durante años, que no meses. Bueno, pues hay algunos pueblos en la zona de color rojo, como Viimka, que han visto un repunte en la actividad durante estas últimas semanas y que ha permitido a los rusos avanzar en otro intento de crear un caldero sobre Siversk. No solamente se está dando el avance en la zona del valle, de las afueras de Viimka, sino que también se están dando avances, o al menos asaltos, desde las zonas urbanas o urbanizadas, porque también son localidades pequeñas, ¿no? Desde Kuzmirivka, por ejemplo, ¿no? Que está un poquito más al sur. Son ya varias las vías de avance o direcciones de avance y en cualquier caso, aunque aquí no tengamos imágenes tampoco de asaltos consolidados sobre Siversk, los rusos ya habrían cortado varias vías de acceso en el norte, en el sur y en el este. Y las del sur son significativas porque son nuevas, aunque ya de por sí pues no llegaban a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, es un avance consolidado el que vemos en el sur de Siversk. Y bueno, pues a todo esto hay que sumarle el hecho de que si una de las dos localidades cae, la otra se hace bastante difícil de defender. Siversk y Limán. Si se pierde Siversk, después de años de defensa en esa ciudad, el avance a través del río Donetsk presionaría muy fuerte a Limán. Pero es que Limán está siendo asaltada con bastante más facilidad de lo que parecía. Todavía, como digo, no tenemos imágenes de presencia consolidada, pero sí tenemos constancia de que hay intentos de asalto por el sur y que están siendo relativamente exitosos, a pesar de que los ucranianos estén intentando frenarlos en Yampil. Vale, bueno, pues con este frente está esta zona más o menos actualizada, ¿no? de todos los avances que ha habido. Sin embargo, en Kupiansk tenemos algunas novedades y también son fuertes, porque, como os digo, yo ya no sé qué ciudad dentro de las que están colapsando va a caer antes. La situación es realmente muy mala, tanto en Pokrovsk como en Kupiansk. En Kupiansk, si nos acercamos, que estamos en el Oblast de Kharkov, ya sabéis, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces, pero por si alguien no lo conoce, la ciudad más importante que los rusos controlaban en Kharkov antes de la caída hace ya años, ¿no? Ante la contraofensiva ucraniana.
y la falta de organización rusa, básicamente, más que lo otro, pero igualmente importante, ¿no? El éxito ucraniano en ese frente y cómo los rusos están revirtiéndolo de una manera pues más lenta, pero lo están revirtiendo. Sí, me parece que todavía no estamos viendo Kupiansk en pantalla, pero bueno, igual es que me va también con un poquito de retardo. Las noticias que os traíamos durante estas últimas semanas en Kupiansk era pues el intento de asalto por el oeste del río Oskil, el éxito de ese asalto y cómo los rusos estaban ya en el centro de la localidad. Bueno, pues tenemos noticias fuertes, porque ya no solamente se trata de que una de las pocas vías de salida de todo el caldero, por decirlo de alguna manera, oriental, todo lo que es el banco oriental del río Oskil, esa zona de color azul tan grande que veis a la derecha, ¿no?, de la pantalla, no solo se ha perdido esa primera vía de salida y entrada por Kupiansk, sino que además del asalto por el este, que también se sumó la semana pasada, junto con el que ya veníamos viendo por el oeste, también hay avance hacia el sur. ¿Qué significa esto? Significa que mientras los rusos terminan, porque ya queda bien poco de Kupiansk, en el centro y en el este de la ciudad de expulsar a los ucranianos, están avanzando directamente hacia el sur. No están priorizando la batalla urbana solo. Están apostando por cortar todo el caldero que se ha creado al este del río Oskil, que tenía otra vía de cruce en Kupiansk-Buzlovy. Bueno, pues los rusos ya están avanzando en dirección a Kupiansk-Buzlovy, que es la localidad que queda al sur, que de hecho en el mapa la podéis ver estupendamente, porque estamos enfocando Kupiansk en amarillo y Kupiansk-Buzlovy en la zona en color azul. Pues también veis estupendamente el saliente amarillo que avanza en esa dirección. Si se llega a tomar la ciudad, más pronto que tarde, por cierto, y presionar en esa otra vía, podemos ver al este del río Oskil un colapso similar al que estamos viendo en Mirnograd. Porque es insostenible la posición ucraniana ahí. Porque ya se habían dado algunas retiradas, que estas sí que las anticipamos la semana pasada, a través de esta vía, que todavía queda abierta, que motivó que los rusos avanzaran en Pischane, que es por lo que hemos marcado esa vía de color rojo, que quedó sin colorear, pero que debería estar en color amarillo, ¿vale? Así que bueno, ahí podéis ver cómo todo el sector entero que tenéis ahí en pantalla en la zona del río Oskil está comprometido seriamente porque Kupiansk está siendo tomada, es decir, está cayendo casi por completo. Eso es importante, eso es importante. Vale, bueno, pues una vez que tenemos la situación en torno a Kupiansk, vamos a ir con el último de los frentes. A ver, hay más cositas, ¿no? Pero vamos a ir con los importantes en este caso, que es el de Dnipropetrovsk con Zaporilla. Este frente que ya hemos comentado una pequeña parte al inicio del programa, que era la de Novopavlivka, más cerca de las dinámicas de Pokrovsk, tiene otras dinámicas que corresponden más a las que habéis preguntado en el chat, que habéis preguntado por el frente de Uliápole y Orejov. Esas dos ciudades son las dos ciudades que servían de tapón en el sur, para que los rusos no pudieran avanzar y tomar el resto de Zaporilla. Pero como no se está haciendo el avance por el sur, realmente el valor que tenían Uliápole y Orejov, las defensas que tenían ahí puestas, mejor dicho, se está perdiendo para los ucranianos. ¿De qué vale tener fortificadas dos ciudades en el sur de Zaporilla o del sur de lo que queda de Zaporilla del frente, si por otro lado los rusos están entrando por el este hasta el punto de que podrían causar sobre estas dos ciudades, empezando por Uliápole, que ya está bastante cerca y la veis en pantalla, otro asedio?
podríamos estar hablando de situaciones similares, ¿no?, a las que hemos comentado antes en Limán, en Pokrovsk, etcétera, ¿no? Que básicamente no se puede avanzar desde el sur hacia el norte, pues se avanza desde el este hacia el oeste. Y como están más al norte que Guliápole, veis ahí los rusos que se están aproximando a esa carretera que desde Pokrovsk, que no Pokrovsk, pero desde la localidad de Pokrovsk, está conectando el resto de Ucrania con Guliápole. Guliápole se puede encontrar seriamente comprometida en unas semanas o en unos meses si los rusos avanzan al ritmo al que están avanzando, porque este es uno de los sectores donde el avance es más rápido. No es una cuestión de unos metros más, unos metros menos, como decíamos en otros puntos, sino que aquí se avanza por kilómetros. Eso es importante por la posibilidad de que se corte esta carretera, por la posibilidad de que se alcancen nuevas vías, ¿no?, de barrera natural a través de los ríos. Ahora mismo se está siguiendo el curso del río Yanchur, que por eso tiene esa forma tan extraña, ¿no?, el frente ahí, y se ha sobrepasado. Esto también lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es que el frente, perdonad, está bastante cerca ya de Guliápole y hay avances en varias direcciones. En la zona de Zaporilla, al sur de todo este color amarillo, veis desde Poltavka y desde Malinivka. Bueno, Malinivka fue una de las primeras que se tomó, no está ahora siendo tanto ese enfoque como desde Poltavka, que sí que está viendo avances en dirección a otros pueblos como Vesele. Y bueno, ahí veis en pantalla Vysoké, pero Vysoké queda un poco más lejos de donde están las zonas de avance fuerte y las zonas de presión en el frente. Pero un poquito más al norte veis Uspenivka, ahí sí que tenemos una serie de pueblos al otro lado del río que están bajo control ruso y que presionan sobre esta localidad y sobre las demás que se encuentran al oeste del río. Más al norte, que es el último de los puntos, ese pico, que veis que es el que está más cerca de la carretera, es el saliente más prometedor para los rusos. Porque están, aunque ahí no se vea todavía los pueblos, si hacéis zoom en nuestro mapa lo vais a poder ver, los rusos avanzan cada día. Avanzan cada día hasta el punto de que estaban en Verbove y hemos anunciado la toma de Vishneve hace unos días, se ha ido hacia el norte y ya están avanzando en dirección Novoalexandrivka. Es decir, otro pueblo más que les acerca a lo que, por cierto, yo ya anticipé hace meses, y es que los rusos seguirían la línea del río Vovcha. La línea del río Vovcha, que si os suena, lo hemos comentado antes en el frente de Novopavlivka. Es decir, era un río que los rusos habían atravesado hacia el norte y que explicaba por qué no iban a tomar todo Dnipropetrovsk de primeras, ni iban a ir solo a Zaporilla, sino que iban a tener que mezclar el avance en el sur de Dnipropetrovsk con el este de Zaporilla. ¿Por qué? Porque la barrera natural, que es el río Vovcha, queda al norte de estas dos áreas. Ya está, no tiene más. En cuanto lo cotilleáis un poco más en vuestro tiempo, ¿no?, con el mapa, lo podéis ver mejor. Y nosotros pues lo